room, and I can't breathe. Every word you say, it cuts me deep. I try to smile, pretend it's all okay, but inside I'm crumbling, can't make it stay. Your touch, it lingers, it leaves a mark, but being near you tears me apart. I need some space, some time to heal, to find myself and remember what I feel. I can't be around you right now, right now. I need to find my way somehow, somehow. Every moment, every memory is too hard for me to carry. Sitting here staring at the empty space, trying to erase the trace of your face. Every time it hurts, every time I breathe, I'm reminded of the love we used to be. Walking down the street, the memories unfold, but I can't hold on to what we had, I'm told. Every step I take, every word I say, feels like a weight I can't bear, day by day. I can't be around you right now, right now. I need to find my way somehow, somehow.
Bueno, chicos, aquí estoy con el jefe que ha venido a chequearme para ver cómo estaba el físico después de estas 16 semanas que llevamos de volumen. Ya hemos dado por finalizada esta etapa, ahora la finalizamos hoy con el último entreno, hecho femoral y glúteo. Y nada, sobre todo queríamos comentaros un poquito, bueno, queríamos empezar un poquito a hablar de lo que es el entrenamiento y al final asentar unas bases claves para realmente conseguir mejorar, que al final es lo que todos buscamos y sobre todo, digamos, aclarar ciertas dudas, o no ciertas dudas, sino exponer un poco cómo pensamos nosotros acerca del entrenamiento y cómo creemos que es lo más lógico, ¿no? Al final, en mi caso, por ejemplo, estas 16 semanas de off-season, he seguido un sistema de push-pull legs con una pequeña variación, porque incluíamos un día de brazo y no hacíamos un segundo día de espalda, sino que metíamos femoral y glúteo en el segundo día de pierna. Y sobre todo, en lo que hemos enfatizado este año mucho es en una recuperación óptima en función de la intensidad que era capaz de generar, ¿no? Al final, el año pasado, por ejemplo, pequé mucho quizá de hacer una sobrecarga progresiva no real, porque al final los progresos que hacía pues no eran correctos porque no llevaba el estímulo donde lo quería llevar, y este año sí que me he enfocado mucho más en aumentar la calidad del entrenamiento, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? Que he sido capaz de generar un estímulo mayor y al final un daño muscular mayor, por lo tanto he tenido que descansar más para poder recuperarme de ese entrenamiento, ¿no? Y precisamente creo, bueno, Joaquín también es muy partidario de esto, que la clave está en descansar en función del estímulo que has generado, la intensidad que has generado, ¿no? Y creo que ahí está muchas veces la clave, que nos pensamos que más es mejor y realmente al final, con el paso del tiempo, te vas dando cuenta de que mejor es mejor, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo ves tú? Sí, total. Yo pienso que un atleta tiene que ir pasando por diferentes fases y a medida que va cogiendo más nivel es cuando realmente el cuerpo le va pidiendo entrenar menos y entrenar mejor. Entonces, tampoco creo que Kevin, como él ha dicho, haya pecado de entrenar mal o de entrenar mucho, sino de que él ha ido viviendo procesos y creo que pasar por cada uno de ellos también es importante. O sea, al igual que Kevin ahora está entrenando de esta manera y este año especialmente es quizá el que más partido le haya sacado y el que hayamos conseguido una mejora tan buena a nivel de progresión en cargas, a nivel también de cómo se le ve, de que los grupos musculares rezagados los hemos conseguido mejorar, o al menos eso pensamos, porque realmente hasta que no te subes al escenario no ves realmente las mejoras, pero pinta muy bien por cómo se le ve, por los kilos que tiene, que si no me equivoco ahora estás en unos 118 kilos, con una condición muy buena para lo que estamos pesando, cosa que son desde que volvió él de su luna de miel, estamos hablando de casi 18, 19 Kilos. kilos más, y es una barbaridad. Pero bueno, quitando eso, como decía, creo que los que nos estáis viendo tenéis que analizaros un poquito también vosotros y ver dónde está cada uno. Entonces creo que los jóvenes todavía tenéis que pasar por esa fase de hacer ejercicios básicos, de mover kilos, de coordinar los movimientos, de hacer, como digo, ejercicios donde realmente, pues eso, pongáis en demanda todo el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Que a medida que vas avanzando, te vas dando cuenta que cuando ya llegas a unos tonelajes muy altos, vienen los problemas. Viene el desgaste, por muy bien que lo hagas, notas que empiezas a acumular molestias. No es normal pesar 100, 110 kilos, 115 kilos, 118 kilos en un volumen. Y cuando los pesas, te vas dando cuenta de que la sobrecarga que coge tu cuerpo es gigante. Y cuando Kevin, por ejemplo, hace un RDL libre con 200, con 220 kilos, con 240 kilos, el desgaste que él genera y la tensión que él genera es enorme. Entonces, por ejemplo, el haberlo sustituido por un RDL en belt squat, que nos quita mucha carga lumbar, pero él, al tener ya el gesto muy automatizado de hacerlo tantos años, consigue introducir mucha carga y llevar el estímulo donde él quiere, nos permite, por así decirlo, no tener que ondular tanto, no tener que hacer tantas descargas de entrenamiento, etcétera. Pero esto tampoco hay que copiarlo según en el, digamos, en el nivel que tengáis. Entonces, al igual que creo que adaptarlo de esta manera es muy inteligente cuando ya el atleta es muy avanzado y quiere seguir mejorando, que por supuesto se puede seguir mejorando haciendo un RDL No. convencional, pero muy poca gente está dotada genéticamente a reventarse a hacerlo semana a semana y que no tenga ningún tipo de problema, ¿vale? Y de aquí, por mucho que Kevin trabaje como si fuese un profesional,
no podemos estar yendo al fisio cada 3 días, no podemos dormir todos los días 10 horas y tampoco vivimos en Kuwait con ese estilo de vida. Tenemos un trabajo, tenemos estrés, tiene quehaceres, entonces al final tienes que buscar un poco ese equilibrio. Por supuesto que sobre el papel nos encantaría decir, sí, vamos a entrenar con frecuencia 3 aquí, 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 entrenar 7 días de la semana, comer 10.000 calorías y subir 30 kilos de músculo. Ojalá se pudiera, pero luego te das cuenta que lo que tú ves sobre el papel, que parece tan perfecto, luego en la práctica es, pues eso, impracticable. Inviable, inviable. Entonces creo que encontrar ese equilibrio es la clave. Y creo que Kevin este año lo ha encontrado muy bien, descansando más, entrenando mejor y menos. Y creo que así es como más se progresa. Y como decía Kevin, otra de las claves es llegar al siguiente entrenamiento perfectamente recuperado de la sesión anterior para ese grupo muscular, ¿vale? Entonces, un sistema push-pull-leg, por así decirlo, está bastante bien para dejar descansar, digamos, los patrones de movimiento y llegar bien recuperados, pero nosotros realmente no hacemos un push-pull-leg como tal porque realmente hacemos una especie de rutina wader, por así decirlo, con algún recordatorio, pero en vez de hacerlo en un bloque semanal, lo hacemos pues como las push-pull-leg, ¿no? Que se descansa cada 2 días o cada 3 días en función un poquito de la demanda, ¿vale? Porque en mi opinión el sistema push-pull-leg clásico merma mucho el trabajo de brazo y a no ser de que tengas muy buena genética en ese punto y no los tengas apenas que trabajar, creo que las extremidades las lastra un poquito, ¿vale? Entonces, para nosotros no es que el sistema que hace Kevin o pueda hacer yo, que es muy similar, sea el mejor, es el que mejor nos viene a nosotros. Exacto. A lo mejor otra persona, un push-pull-leg, le favorece más, por eso hay que individualizar cada programa. Entonces creo que ahí está un poco la clave. Y también pienso, bueno, al final esto es una cosa que hemos ido hablando, también aparte de que creemos que es lo que mejor nos va, también es en cierto modo lo que nos gusta, que es una cosa, un aspecto a tener bastante en cuenta. Obviamente ahora, digamos, podemos ver como hay gente que pone en práctica sistemas de torso-pierna, los upper-lower, otro tipo de sistemas, ¿no? Y al final es como todo, tienes que ir descubriendo muchas veces tú mismo qué es lo que te va a funcionar, tú mismo, en este caso con la ayuda de jogging, que es lo que mejor te va funcionando. Pero para saberlo, muchas veces tienes que pasar por esa etapa, ¿no? Y al final es como todo. Yo el año pasado ya pasé por esa etapa. Yo hice RDL con 280 kilos, el año pasado hice remo con 200 kilos a 10 repeticiones, me cargaba mucho peso en las jacas o en las sentadillas y yo ya pasé por eso, yo ya experimenté, pero obviamente para llegar al paso que he llegado ahora, tuve que pasar el año pasado por esa etapa, ¿no? Y te das cuenta realmente que no todos los físicos están hechos pues, para trabajar con ejercicios quizá más básicos que podemos llamar, porque al final eso acabas generando ciertas molestias que te hacen no disfrutar del entrenamiento, ¿no? Y eso también es una cosa importante, ¿no? Y sobre todo, perdona que te interrumpe, eso, no podemos, digamos, mantener de forma sostenible los ejercicios que comentas cuando ya tenemos el nivel que tienes tú. Por eso no os confundáis, chicos de 18, 19, 20, 21 años que estáis empezando con, pues voy a quitar el RDL y voy a meterla en la belt squat. No, estamos hablando de ya gente avanzada que acumula muchos kilos de masa muscular y mucho tonelaje cuando entrena y ahí es cuando te tienes que plantear las cosas. Exacto, porque al final no nos podemos olvidar que los ejercicios que crean una buena transferencia son los ejercicios básicos. Es decir, si tú dominas un remo con barra libre muy pesado, créeme que cuando te metas en una máquina, en una polea, la vas a dominar muy bien, pero para llegar a eso tienes que dominar primero el remo con barra, porque si lo haces a la inversa, por mucho que tú quieras, no va a ser lo mismo. Si tú estás acostumbrado a todo poleas, todo ejercicio muy analítico, cuando te metas en algo multiarticular básico, vas a echar en falta mucha estabilidad que tenías en la máquina y al final es al revés como se crea esa transferencia. Primero va, lo primero, esas bases por las que todos deberíamos de pasar, esos patrones de movimiento básicos que realmente, además de generarte un nivel de intensidad muy alto, creo que también te generan una fortaleza mental que no te la genera otro ejercicio, porque al final enfrentarte a un ejercicio, una sentadilla, un remo, un RDL muy pesado con una barra, hostias, es una batalla mental. Tú al final, No tiene absolutamente claro, nada. incluso te impone, te da miedo y esas series no se afrontan igual. Porque cualquier fallo técnico es una lesión. Exacto. o es un susto. Exacto. Al final una máquina, bueno, pero lo que dice Kevin, cuando ya tú automatizas los movimientos básicos, ya luego los patrones de movimiento los tienes tan automatizados que puedes ejecutar las máquinas de mucha mejor manera y sobre todo ya vas a tener una base también de fuerza para sacarle partido a esa máquina. Exprimirlas, exacto, al final es así, realmente es
Hay que ir pasando por esas etapas para darte cuenta. Y oye, que luego a lo mejor puedes seguir implementando básicos. Que yo al final, pues bueno, este año, por ejemplo, sigo haciendo press inclinado con mancuernas. Considero que es uno de los mejores ejercicios para el pectoral. He hecho fondos lastrados, que al final es un ejercicio bastante básico, que se pueden seguir implementando, pero ya eres tú quien decide en base al estímulo, o sea, en base al ratio fatiga-estímulo, qué ejercicios debes de mantener y cuáles no. Al final es así. Al final, lo hablaba con Joaquín, cada vez que pasan los años y eres más experimentado, deberías de entrar de manera más inteligente, ¿no? Y al final es así, pero obviamente para llegar a donde estamos quizá ahora, pues hemos tenido que pasar y experimentar ciertas fases que te han hecho daño, que te has pegado una semana sin entrenar porque te dolía el lumbar, pero hay que pasar por esas fases porque son las que te curten como atleta, como tienes que experimentar eso y al final creo que es la base más bonita del gimnasio, ¿no? Cuando te metes al principio en esas barras pesadas que solo quieres progresar en kilos, que se hace, digamos, de una manera un poco no tan pulcra, pero al final tienes que hacerlo para después poder seleccionar en función de cómo te ha ido yendo, qué es lo que te va mejor en base a selección de ejercicios, intensidades, etcétera, ¿no? Y al final eso es un poco la cuestión de todo, que obviamente hay que asentar unas ciertas bases para después ya poder, con inteligencia, seleccionar qué es lo que te va funcionando mejor, ¿no? Y en este caso, sobre todo, una de las cosas que creo que hay que tener en cuenta, pero que es verdad que te puedes dar cuenta cuando ya eres avanzado, es el entrenar o sea, el modular la intensidad y el volumen de entrenamiento en función de la fatiga que vas generando, ¿no? Pero para hacer esto ya hay que ser ligeramente avanzado, porque uno sabe realmente cuando está fatigado o no. Pues se lo comentaba yo, que yo, por ejemplo, estas últimas semanas del volumen, notaba ese parpadeo que tienes aquí debajo de los párpados, notaba que mi sistema nervioso ya no recuperaba igual. Pues obviamente eso es un síntoma inequívoco de que la fatiga está aumentando y que, como hemos considerado, es buen momento de parar y demás, ¿no? Y quizás ahora vienen unas semanas de hacer las cosas un poco más tranquilas, por así decirlo, que también es necesario, pero muchas veces, también se peca muchas veces quizá de descargar a lo mejor antes de lo debido sin haber sido capaces de generar una intensidad bastante alta, ¿no? Sí, muchas veces creo que se genera mucho desgaste a nivel articular, de tendones y demás, por todo lo que estamos un poquito hablando, que no se gestiona de manera correcta y realmente a nivel muscular no ha habido todavía un estímulo acumulado Exacto. suficiente como para poder haber supercompensado nueva masa muscular. Entonces ahí es donde tienes que un poco valorar si estás enfocando realmente bien el entrenamiento. Es muy difícil, es difícil de gestionar, ¿no? Pero muchas veces es lo que dice Joaquín, se genera una fatiga más sistémica, esa que te notas, joder, que te duele todo el cuerpo, pero no te terminas de sentir trabajado, ¿no? Que al final luego, por ejemplo, las agujetas pueden ser también un síntoma muchas veces, porque hay gente que, no sé si te pasa a ti, hay gente que te pregunta que si cuando eres avanzado todavía sigues teniendo agujetas. Sí, Yo las tengo siempre también, ¿no? yo las tengo siempre. De hecho, hay grupos musculares donde no las tenía nunca. En mi caso, por ejemplo, los bíceps, nunca tenía agujetas o era muy complicado. Y ahora mismo hago a la semana 2, 4, 6, 7. Hago 7 series efectivas de bíceps a la semana y pillo unas agujetas que ¿Y qué flipas. crees que ha sido lo que ha Porque, marcado la pues diferencia? que los entreno muy pesado, con las excéntricas muy Mm, controladas, estoy progresando en cargas muy bien, lo ejecuto de tal manera que los tendones no me molestan, el típico que nos duele a todo el mundo y sí. tal. Y simplemente con esa cantidad de series, que es muy reducida y muy pocos ejercicios, consigo muchísimo más estímulo que un entrenamiento de bombeo de 30 series, que al día siguiente mi sensación es como si no hubiese entrenado, por así decirlo. Al final yo creo que se resume todo en que más no es mejor, No, sino mejor y, es y mejor, me lo ¿no? dices hace años y te digo imposible. Me dices, o sea, por eso cuando yo me acuerdo hace ya unos años, cuando empezaron a salir las rutinas que hacía Jordan Peters y tal, yo veía, el tío hace 5 series Sí, de brazo a la semana y decía, imposible. O sea, lo está poniendo, pero luego hace más. claro, sí. O hace aproximaciones muy cerca. Te lo prometo Sí, que yo a día de hoy no las hago y es cuando más estímulo en este último año estoy notando en los brazos, por ejemplo. y al final es verdad que en España, hasta que ha llegado, digamos, el método de entrenar con un bajo volumen de entrenamiento, siempre se veían entrenos como el de Paco Bautista, Marcos Chacón, Sí, el y están muy multifibras. bien. O sea, si tú realmente te recuperas de los entrenamientos, pues hazlos. O sea, si te gustan y te recuperas, hazlos. En mi caso, yo los he probado y no me recupero. No me recupero, pero si tú tienes la genética y te gusta entrenar así, es un sistema válido. Es un sistema que también 100%. te va a hacer progresar. En mi opinión, pues tienes que estar un poco dotado con esa. O Exacto. sea, si Paco aguantaba 2 entrenamientos de 3 horas al día, pues genial. Y comía 10.000 calorías. Exacto.
Si él lo tolera, pues ¿por qué no lo va a hacer? Es el ejemplo que tenemos muy, muy fácil y además muy cercano para nosotros de Joan, ¿no? De Joan Pradels. Yo os animo a todos a que probéis un entreno como los que hace Joan, que parece, desde fuera se ve que parece que a lo mejor Luis le empuja mucho. Yo os animo a que hagáis un entrenamiento. Probablemente duréis haciendo ese split una semana y a la semana siguiente estéis en silla de ruedas inválidos. Y es que al final eso es muy importante, ¿no? Al final Sí. consideramos Sí, que es pero si él sencillo. realmente se recupera de ese Claro, estímulo es así. y puede añadir más volumen y crece más y le va bien, que lo haga. Ahí el punto de inflexión es gestionar ese volumen cuando ya hay déficit acumulado en Exacto, semanas. exacto. Cuando ya él se esté preparando para competir y vaya acumulando déficit y su cuerpo ya no se vaya recuperando igual, si él por cabezonería intenta mantener ese volumen de Se entrenamiento, desgastará. se va a consumir. Exacto. Y ahí es donde Luis tiene un poco que ejecutar y modificar ese entrenamiento de otra forma, pero si tú en una etapa de superávit eres capaz de supercompensar de esa manera porque estás adaptado a ese entreno y tienes la genética, ¿por qué no lo vas a hacer? Además a él le gusta entrenar así. Claro. Yo quizá si tuviese esa genética, que no la tengo, no entrenaría así porque no me satisface. Y a lo mejor encontraría otros métodos que me funcionen también de otra forma, pero a él le encanta entrenar así. Exacto. Entonces hay que respetar que el culturismo al final es un deporte en el que cada uno busca lo que le funciona y lo que le gusta hacer, porque no nos olvidemos de que estamos metidos 2, 3 horas en el gimnasio, lo que nos toque según el grupo muscular, casi todos los días. Entonces, si tú haces algo a disgusto, pues quizá no es la mejor manera de disfrutar. Sobre todo porque muchas veces nos centramos en ese resultado físico, pero o en esa competición o en el objetivo que tenga cada uno, pero no nos olvidemos de que lo más importante es disfrutar del proceso, Exacto. eso es el día a día. 100%. Eso es lo más importante. Y una de las cosas creo que también hay que comentar es que, en mi opinión, actualmente, con toda la nueva era pues, de las redes sociales, tanta inmediatez, tanta querer todo para ayer, los sistemas se prueban demasiado poco. Entonces, por ejemplo, veo a gente que a veces me ha escrito a mí personalmente cuando me veían con las bandas RFS y demás y me decían que les habían ido bien o mal y las habían probado 2 o 3 semanas o un mes. Y yo llevo con ellas más de 2 años. Exacto. O con un sistema, he probado el Upper Lower y llevo con él un mes y no me ha gustado. Vale, sí. O lo que sea. Creo que cuando tú le das realmente una oportunidad a un sistema, es que a lo mejor tienes que llevarlo un año completo. Exacto, pero bueno, yo que en ese sentido sí que creo que también desde un primer momento mínimamente algo te tiene que gustar, ¿no? Sobre Claro, todo a yo la por hora de... ejemplo un Upper Lower no lo haría, al menos ahora de momento, porque sé que no me voy a recuperar ni tampoco me va a Me gusta, gustar. exacto. Es muy debatible, pero yo creo que ya con nuestro nivel, un Upper Lower haciendo básicos es inviable. O eres Jordan Peters o... Sí, eso es, pero no lo somos. Claro, exacto. Es que también hay que analizarse introspectivamente a cada uno en función de lo que seas capaz de generar y de recuperar, ¿no? Al final nos puede gustar algo mucho, pero joder, si realmente no es lo que mejor te funciona, quizás debas de darle una vuelta. Pero es verdad que para eso tienes que darle tiempo, o sea, que es como todo. Nosotros llevamos, yo desde que estoy con Joaquín llevo entrenando exactamente igual todo el tiempo y todo el tiempo estoy mejorando. Obviamente también me gusta, pero al final lo que vas implementando es saltos de calidad en el entrenamiento, ¿no? Al Exacto. final Es que al es... final la gente lo que muchas veces espera es un cambio de sistema, un cambio de entrenamiento, cuando tú puedes estar 5 años entrenando exactamente igual, pero entrenas muy diferente a como entrenabas. Exacto. Porque realmente el punto de inflexión de saber entrenar o no, no es ni el sistema, no es ni los ejercicios, porque realmente los ejercicios son limitados y todos hacemos más o menos los mismos. Que uno lo haga con barra, el otro en la multipower, el otro en esa máquina, pero más o menos todas las rutinas son relativamente similares. Tú cuando encuentras una, ya te sitúas en un gimnasio con una maquinaria y tal, vas a hacer prácticamente siempre Lo lo mismo, mismo. ¿vale? Quitando 2, 3 cosas. Pero el punto de inflexión está en cómo ejecutas. Y creo que eso se le da mucha menos importancia y se le da mucho menos vuelta Que a la selección de de ejercicios. lo que realmente se le tiene que dar. Exacto. Entonces, en mi caso me pasa como a Kevin, y es que año a año me doy cuenta de que entreno mejor, mejor, mejor. Y gracias a estimular mejor y a conectar mejor, me hace falta entrenar menos. Y de hecho, si entreno más, es peor, porque me genera tanta fatiga que no puedo recuperarme. Y el siguiente entreno es peor, vas Exacto. acumulando entre los malos. Entonces, sobre el papel, a todos nos encantaría hacer un entrenamiento, pues eso, ¿no? De 25 series, brutalmente intenso, con técnicas de alta intensidad por todos lados, cada semana metiéndole 5 kilos a la barra, pero luego te das cuenta de que si lo haces, vas para abajo. Exacto, sí, y, sí. Que cuando haces menos y mejor, vas para arriba. Vas para arriba, exacto. Entonces,
está ese punto de inflexión de que la cabeza a veces o sea, de que nuestra cabeza es muy puñetera porque no consigue entender cómo haciendo menos ganas Vas más. más. Porque la mente es como más, más, más. Si entreno más será mejor, si hago más series será mejor. Y Pero pasa, luego exacto, sí, sí, pasa eso, tanto en etapas de crecimiento como en etapas precompetitivas, cuando piensas que al final, "Buah, voy a exigirme al máximo, voy a apurarme", y realmente está, creo que la clave, pero es una cosa que creo es muy difícil de gestionar, y por eso es tan importante tener la figura de un guía, un preparador que te diga, brother, no es el momento de hacer el gilipollas, pero ¿qué pasa? Que también es cierto que para llegar a esto tienes que haber llevado un recorrido, y ¿no? sobre todo porque cuando tú has experimentado lo que es pasarte, luego Ya sabes que no te tienes que ya pasar. sabes ir para atrás. O Exacto, sea, si tú sabes exacto. que con me invento, 20 series que hacías, te estás pasando y generas muchos dolores, no te recuperas, no consigues meter carga, aunque comas. Sabes que ahí vas para atrás. Entonces Exacto. luego vas 18, tampoco me recupero, 16. 15, y Sí, vas sí, hasta sí. que llega un punto Claro. en el que dices, joder, si necesito 12. Hoy ¿Sabes? precisamente ha sido eso, lo que estaba hablando con él. Digo, es que ya había hecho 11 series, llevaba de femoral y glúteo, y me quedaba una serie de RDL con mancuernas. Y es una serie que ya dices, se lo he preguntado hasta él, digo, ya no sé realmente si esta serie me aporta o solo me acumula más fatiga. Al final te acaba aportando, ¿no? Si lo haces bien. Pero realmente creo que las claves, al final, resumiendo un poco todo, son modular precisamente la fatiga en función, o sea, modular el volumen de entrenamiento y la intensidad. La intensidad siempre ir al máximo, pero más bien el volumen en función de la fatiga generada, y sobre todo digamos, aumentando la calidad del entreno. Pero es cierto que para aumentar la calidad de entreno tienes que darle muchas semanas, porque al final la manera de aumentar la calidad es repetir, 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 repetir. Es la única manera. Al final, ¿cómo te haces bueno haciendo? Parece una chorrada, pero ¿cómo te haces bueno haciendo un curl femoral sentado? Haciéndolo muchísimas veces. Haciendo quizás pequeñas mejoras en el stance, en el propio setup, pues al final... Exacto. pues, Ahí es donde más te tienes que calentar la cabeza. exacto, Colocarme así, asá, exacto. ponerlo de una manera o de otra. Es que eso es lo más Eso importante. es, Y eso sigue es. siendo el mismo ejercicio, el mismo número de series, pero luego la calidad que tú le puedes sacar es lo que te va a marcar la diferencia y es lo que año a año vas un poco, pues eso, Claro. perfilando un poquito. Y para eso es fundamental eso, la repetición, el conocer, también es verdad, el conocer un poco las máquinas con las que trabajas, ponerle un poco de interés a todo eso, más que en hacer una selección de ejercicios muy diversa. Es que probablemente si tecnificas y mejoras y perfeccionas 5 ejercicios, te salga muchísimo mejor que si tienes 8, porque al final, joder, cuantos menos tengas y los haces mejor, es mejor, Sí, ¿no? Es más totalmente. Y efectivo. a mí la verdad es que me costó años entender esto. O sea, porque yo antes era como, bueno, pues hago 8 ejercicios para hacerlo de 1000 ángulos y de esa manera voy a estimularlo seguro que de 1000 formas Todas y va a las... crecer. Y luego te das cuenta de que la clave no estará ahí. En mi opinión, la clave es siempre mantener un patrón fijo, que es el esfuerzo. O sea, es decir, 100%. las series tienen que ir al fallo absoluto, muscular, o sea, sin dar tirones, etcétera, sino conseguir un fallo muscular real y a partir de ahí calibrar todo lo demás. O sea, no añadir más volumen y quitar fallo, no añadir más frecuencia y quitar y entrenar a medio gas, no. Yo entreno siempre al 100% y luego lo demás lo modulo. Modulo los ejercicios que me generen menos impacto y que me permitan recuperarme y el volumen. Y ya está. Si tuviéramos que asentar unas bases en cuanto al entrenamiento, en primer lugar, creo que estaría perfeccionar el patrón técnico, que realmente lo hagas bien el ejercicio. Segundo, lo que has dicho de... joder, se me ha ido. Aplicar el máximo esfuerzo Eso, posible. llegar a grados de esfuerzo lo más altos posibles. Y luego, una vez tienes esas dos cosas y eres capaz de hacer esas dos cosas, hacer una técnica correcta y llegar a grados de esfuerzo muy altos, ahí ya te puedes pararte a pensar en modular un poquito el Ahí ya volumen. vas jugando y luego en función de cuanto más experto seas en el movimiento, vas a ser capaz de trabajar de igual, o sea, vas a conseguir conectar la masa muscular cada vez mejor a rangos más bajos de De repeticiones. repeticiones. Y eso es positivo también porque te va a generar menos fatiga neural intraentrenamiento. Exacto. No es lo mismo hacer un 4 de 20 que un 4 de 6 o un 4 de 8. Y Porque te genera el mismo estímulo o más estímulo porque hay más tonelaje, pero te genera menos fatiga porque no olvidemos que las repeticiones trámite hasta llegar al fallo también generan fatiga neural. intraseries, sí, Eso, sí, sí. o sea, todo el sistema nervioso se fatiga. Entonces, cuando tú te vuelves muy experto en un movimiento, ya tienes todo el patrón muy cogido, es cuando puedes empezar poco a poco
a trabajar más pesado sin perder la conexión. Y no es nada fácil. Eso lleva años. Yo creo que es la parte más jodida del entrenamiento. Sí, sin duda. El hecho de aplicar, como tú dices, eso es una cosa, por ejemplo, que es algo de lo que sí que nos podemos fijar en Jordan Peters. El tío con una carga pesadísima, muy pocas repes, es capaz de llevar cada repetición al sitio, pero eso es lo más jodido quizá del entrenamiento. Ese tío ya es un prodigio Claro. que puede hacer series efectivas de hipertrofia a 2-3 repeticiones. Yo personalmente no soy capaz, Yo todavía no. pero estoy aprendiendo a hacerlas de 5, de 6, de 7 y no moverme mucho de ahí. Y sin alterar el patrón técnico durante la Y serie. hacerlo exactamente igual que si hiciera 12 o 15. Y eso es mucho Muy más jodido. complicado de lo que la gente Yo creo que cree ese es- cuando ya mueves cierta carga. Ese es el top vamos a llamarlo de saber entrenar. Creo que es la escala más alta del saber entrenar. Totalmente. Porque, claro, obviamente si te pones poquito peso a 12 repes, vas a saber conectar el músculo perfectamente. Pero cuando te pones una carga que a 5 o 6 repes te asusta y eres capaz de llevarla al sitio sin alterar el patrón técnico, Eso es saber te entrenar. vas a poner fuerte de cojones. Y saber sí, entrenar. eso pero es muy jodido. Creo que, Es muy complicado. porque al final coordinas sistema nervioso con la fatiga que llevas acumulada, con el estímulo. Pero el hecho de que sea tan jodido es algo que aunque lleves muchos años en esto, te incita a seguir mejorando y mejorando. te motiva. Porque si tú ya te has pasado todos los capítulos del juego, dices, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Sí. Pero siempre, yo por lo menos en el entreno, siempre busco el ser mejor, el decir, voy a intentar conectar mejor, voy a intentar Eso es. apretar mejor, voy a intentar trabajar a menos repeticiones y conseguir. Y es muy difícil porque es un proceso que lleva años. Entonces, para conseguirlo, lo primero que necesitas es que te guste mucho entrenar. Porque no se va a conseguir ni en un mes, ni en 2, ni en un año, ni en 2. Y probablemente de aquí a un año, si sigo entrenando como entrenamos, digamos, oye, pues mira, todavía lo puedo Lo he hacer mejor y lo perfeccionado. quiero seguir haciendo mejor. Y al final es un poco la excelencia como se alcanza, el nunca conformarte con cómo lo haces y el conectar, digamos, con ese punto del entrenamiento que realmente va a ser la clave, mucho más allá de todo lo que se habla muchas veces en redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hablar de lo que estamos hablando nosotros no interesa. ¿Por qué? Porque es un trabajo que lleva muchísimo tiempo y que no te lo puede vender un preparador o un entrenador que quiere que le contrates Claro. y que te dice, pues mira, haz esto y... No, porque es algo que lleva mucho tiempo. Entonces, una preparación es muy compleja y engloba muchas cosas, aspectos de todo tipo, pero en el entrenamiento creo que esto es lo más importante y hay un denominador común que tenemos muy poquitos de los que nos dedicamos a esto, que es la paciencia. Y es así. Entonces creo que te tiene que gustar. Mucho, mucho. Y tiene que gustarte, porque al final es un poco todo, engloba un poco todo. Porque al final es una cosa que es muy difícil de conseguir, ¿no? Pero creo que a la vez el hecho de que sea difícil es lo que a los que nos gusta de verdad te motiva a seguir mejorando semana tras semana, ¿no? Claro, porque tú, por ejemplo, aunque no estés compitiendo, aunque te retires, aunque te partas una pierna y te tengas que recuperar, te va a seguir gustando esto. Y tu plan, a lo mejor, de un sábado por la mañana es venir a entrenar un rato, independientemente de cuáles sean tus objetivos. Pero luego hay que respetar también que otra gente pues puede estar un tiempo que le puede enganchar un poco más esto y se lo toma como una fase, pero luego no le llega a gustar tanto el entrenamiento. Y hay que respetarlo también. Y yo creo incluso hay culturistas que a los que quizás no les... O sea, yo veo culturistas profesionales incluso que los ves entrenar y tú dices, ¿le gustará entrenar? O, Bueno, sobre todo- les gusta hacer ese deporte un rato, Exacto. pero más como un trámite. Exacto. No les llega a apasionar el entrenamiento. Hay gente que son apasionados de la competición, diría yo, Sí. y otros apasionados del entrenamiento. Y es totalmente respetable. O sea, 100%. no somos mejores que nadie porque nos encanta entrenar. Al final, pues hay al que tiene otros hobbies, el nuestro es entrenar. Entonces, yo probablemente de aquí a 10 años, 15 años, cuando ya me obliga a entrenar de otra manera, me va a costar. Sí, porque sí. no concibo entrenar de otra manera que no sea al 100%. De hecho, si vengo y entreno un poco a medio gas, me aburro. Por Sí, eso, es como que si cuando no a lo- tienes ese foco en progresar o en Sí. hacerte mejor, es como, tengo que entrenar porque tengo que entrenar. De hecho, Pues, cuando vas a hacer el típico bombeo que vas a competir, sí, tal, sí, no es yo verdad. me aburro. Yo Sí, digo, a ver vaya. si me lo quito yo y me voy. En cambio, cuando hago un entrenamiento de mi día a día, joder, tenemos días como todos, que te apetece más, que te apetece menos, pero cuando ya estás en el entreno, joder, estás disfrutando de lo que haces. Sí, es fundamental. Mucho más allá de que eso te lleve a mejorar, de que te lleve a X físico. Es ese, que sea- es ese momento que te hace ser tú mismo. A mí, yo al final es como una terapia, ¿no? Al final es una terapia que tenemos que te hace conectar contigo mismo y proyectarte hacia donde quieres. Y luego también creo que eso va con la persona, porque por lo general la gente que es muy perfeccionista con las cosas que hace, luego cuando se dedica a algo de manera un poco más profesional se vuelve muy friki. O sea, a mí, por ejemplo, ¿no? Pues me gusta, aparte del culturismo, me gusta mucho el tema de la cocina. Entonces, aunque yo soy un amateur total y cocino, pues,
un poco lo que voy y tal, pero me gusta aprender las cosas bien. Claro. Entonces, quiero hacer las cosas lo mejor posible. Exacto, y eso No es digo, guau, pues imaginaros, pues voy a probar a hacer una carbonara. No quiero hacer una carbonara de andar por casa, quiero intentar hacerla La como la mejor, hacen el claro. mejor italiano. Sí, Me sí, explico, que es sí, una sí, tontería sí. de ejemplo. Pues esto es lo mismo. Yo digo, vengo a entrenar y quiero sacarle el máximo rendimiento, el máximo partido. Que podría no hacerlo, sí, Sí, pero me gusta hacerlo. pero porque lo llevas aquí. O sea, Exacto. al final yo también he sido educado con esa premisa que siempre me lo recordaban los curas cuando iba a mi colegio y se me quedó muy grabado, que es que el hacer las cosas bien importa más que, o para mí importa más que el hacerlas, ¿no? Y al final yo soy de esas personas que si hago algo me gusta hacerlo al 100%, porque si no, no me siento 100% realizado conmigo mismo, ¿no? Y el entrenamiento al final es exactamente lo mismo. Puede, al final, como dice yo, que hay que respetar a cada uno, tiene sus Sí, que habrá objetivos. gente que nos esté viendo y que además si habéis llegado hasta este punto del Sí, vídeo es porque se estará, o sea, es porque nos tenéis aprecio, nos tenéis aprecio. es porque le está gustando el Sí, tema y sí. los otros seguramente ya lo Lo habrán podemos- quitado, pero si estáis en este punto del vídeo y realmente conectáis con nosotros en este sentido es pues porque lo compartís y a lo mejor otra persona dice, pues yo no, pero no es ni bueno ni malo, es simplemente pues que, pero si tenéis, por así decirlo, nuestra percepción de lo que estamos hablando, pues intentar enfocaros en eso porque es lo que os va a ayudar a Exacto, mejorar. exacto. Y al final es eso. El hecho de no busquéis tampoco enrevesar mucho las cosas, es simplemente tratar de ser sesión a sesión un poquito mejores, ver dónde podéis, o analizaros a vosotros mismos, ver dónde podéis mejorar. Luego lo podéis trasladar a cualquier aspecto de la vida, ¿no? Al final, muchas veces es cuestión de analizarlos introspectivamente con honestidad y decir, ¿dónde puedo mejorar de verdad? Y atacar esas zonas que puedes mejorar, ¿no? Siempre en base a cada uno, a los objetivos que tengamos, como es obvio, y siendo honestos con uno mismo, pero al final el foco, creo que toda persona, yo al final eso también lo pienso, ¿no? Independientemente del objetivo que tengas, al final creo que todos, aunque sea más o menos, queremos mejorar y queremos progresar. O sea, no conozco a nadie que no quiera ser algo mejor en la vida, ¿no? Con el entrenamiento, con lo que sea, ¿no? Pues al final es cuestión de ir aplicando pasitos a pasitos, analizándose uno mismo, viendo de dónde es capaz de llegar cada uno, que al final eso también es una cosa que se mejora y obviamente hace 5 o 6 años no me veía capaz ni de entrenar como entreno ahora, ni de tener el físico que tengo ahora, pero obviamente es algo que he ido construyendo año a año y que al final el hecho, para los que nos gusta entrenar, creo que el hecho de mejorar semana tras semana el entrenamiento nos potencia en otros factores de la vida, ¿no? Tú muchas veces lo has explicado. Cuando salgo de un entrenamiento de pierna de 3 horas y media, me siento que ya todo lo que venga después puedo con ello, o sea, me Sí, va a dar totalmente. exactamente igual. Te supone una Sí, batalla mental tan sí, fuerte. totalmente, porque cuando llegas a esa percepción de dolor alta, de ese agobio, y por eso lo que hemos comentado un poquito al principio del vídeo, la importancia también de tener experiencia en ejercicios básicos y pesados que te ponen en ese compromiso extremo que no tiene absolutamente nada que ver con una máquina y que te agobian y que te cuesta respirar y que cualquier fallo puede ser lesión. Como decía, todos estos ejercicios te enseñan muchas cosas. Entonces creo que, bueno, que ahí está un poquito la clave. Te fortalecen, ¿no? La cabeza. Al Sí, final, obviamente todos buscamos, los que estáis aquí, casi todos buscamos mejorar físicamente, sí, pero la mejora que te lleva... fortalece, pero sobre todo por un motivo, como comentaba antes. Tú cuando, por así decirlo, llegas a un punto de dolor, de agobio muy elevado y eres capaz de continuar, es decir, no retirarte, sino continuar. Por ejemplo, estoy haciendo una serie de sentadilla muy pesada, tengo a un tío detrás, me pide dos más, ya voy súper al límite y yo podría meterla en el rack y decir no las Ya se hago. acabó. Pero si las consigo hacer y consigo superar esa barrera y conseguir superar todo el entrenamiento, lo que estoy consiguiendo, como digo, es superar esa barrera de dolor tan incómoda y cuando llegas a la barrera, digamos, cuando la rompes, perdón, te das cuenta de que después de eso no hay nada. O sea, de que vuelve todo a la calma. Sí, O exacto. sea, no te mueres, no se acaba el mundo, no pasa absolutamente nada. Y lo has superado, no te has retirado. Entonces eso luego te da mucha fortaleza a aguantar situaciones incómodas y permanecer en situaciones jodidas en la vida. Porque te das cuenta Exacto. de que cuando eres capaz de aguantar el tipo en esas situaciones, luego siempre llega la calma. Siempre. 100%. Después de la tormenta siempre... Siempre. Eso es así. Entonces, creo que los momentos incómodos es donde hay que saber aguantar, porque luego se pasan. Y Siempre cuando, todo... y cuando se pasan y has conseguido permanecer, eso te da una satisfacción y una tranquilidad enorme. Cosa que si te has retirado y no has conseguido atravesarla, eh, pues eso, realmente te quedas con una sensación eh,
no te quedas pleno ni Sí, mucho no, menos. no te satisface, ¿no? Y al final es que lo más bonito creo que siempre está detrás de los límites, ¿no? Y cuando muchas veces tú piensas que no eres capaz de conseguir algo, lo que tienes que hacer es atreverte. Y es al final con los miedos en la vida Sí, pasa lo mismo. de hecho, una de las cosas por las que muchas veces no se consigue atravesar esa barrera de dolor es el miedo. Tú tienes miedo porque crees que cuando vayas a atravesar esa barrera va a haber algo todavía peor. Diciendo, si ahora mismo ya estoy así, luego voy a estar peor. Claro, Y es justamente al revés. Tú consigues sobrepasar esa barrera de dolor y luego hay todo satisfacción. eso, sí, sí, Por sí. eso hay que echarle de dos pelotas y confiar en un compañero que esté contigo, en una persona O en ti mismo muchas veces. sí, por supuesto, en ti mismo, pero cuando nunca lo has atravesado, el tener una Sí, persona que eso sí, esté 100%. contigo te abre nuevos Sí, caminos. sí, Y 100%. luego tú solo eres capaz Capaz de de, mucho más, sí. porque creo que todo el mundo que ha experimentado una serie al límite de verdad, su primera vez ha sido con alguien. Sí, Porque sí, uno sí. solo te frena, pero porque Antes, nunca has llegado a ese límite. claro, claro. Entonces descubres nuevos límites. Por eso es Sí. tan importante y tantas veces hemos hablado el hecho de que no está de más que un día hagas una prensa y se te venga encima. No, no. No pasa nada. Hay que experimentar. Yo pienso que hay que experimentarlo, o hacer una sentadilla y que se te vaya, o cualquier historia al final, o hacer un peso muerto y que se te caiga la barra. Son cosas que, obviamente, siempre poniendo en cautela un poco la prevención de uno mismo, pero al final hay que experimentarlo, ¿no? Hay que experimentarlo porque eso te va a hacer más fuerte. O sea, eso es realmente lo que te hace después ver que vas a poder con mucho más de lo que tú te pensabas y que al final rompes ese miedo, esa barrera y luego se te abre un camino de oportunidades que es realmente lo bonito de todo esto, ¿no? Pero para eso hay que romper esa barrera, ese miedo, ese límite que luego te va a hacer sin duda explorar nuevas opciones. Esto es un poco de todo, chicos. Al final las bases están asentadas, hay que asentarlas. Creo que este vídeo para el que, digamos, le cueste un poco interpretar ciertas fases o ciertas etapas del entrenamiento le va a venir bastante bien y al final se puede resumir un poco en lo que hemos estado hablando, ¿no? Hay que, digamos, llegar a altos grados de esfuerzo, hay que atreverse y una vez se llega a eso, manteniendo una buena técnica, es cuestión de ir perfeccionando las cositas poquito a poco, con mucha paciencia, porque al final estos chicos lleva mucho trabajo, lleva mucho tiempo y realmente pienso que es lo bonito de esto porque nadie consigue un físico. O sea, yo al final la gente que tiene buenos físicos, independientemente de cómo lo haya conseguido, creo que es de admirar porque un trabajo seguro que le ha llevado y al final eso siempre es de admirar porque esto lleva mucho tiempo. Cada genética o sea, dictaminará el tiempo que le lleve a cada uno, pero al final lo que es indudable es que todo buen físico lleva un trabajo detrás, eso es innegable, y cada uno al final que busque su camino dentro de sus objetivos, pues que busque su camino en función de lo que le guste, lo que le motive, lo que sea capaz de hacer, sus limitaciones, que por cierto creo que está mucho más lejos de lo que uno piensa, pero es cuestión un poquito de ir a experimentar, ¿no? Al final, y darle tiempo, sobre todo paciencia y disfrutar de todo el proceso, que es lo más bonito. Así que nada, chicos, con esta charla damos por terminado el volumen. Ahora mandará el jefe, pero bueno, son 5 o 6 semanas de... Sí, haremos una pequeña regulación y Kevin ya, antes de empezar esta preparación, hizo un descanso bastante largo y bueno, ahora los parámetros a nivel salud, que ya los chequeamos durante la preparación, estaban bien. Ahora simplemente vamos a dar un descanso al cuerpo, al aparato digestivo y luego ya pues os actualizaremos de nuevo un poquito ya un poco con fechas etapa o precompetitiva. cómo lo planteamos. Pero bueno, creo que ha sido un crecimiento, diría que el mejor que ha hecho Kevin hasta la fecha. Siempre decimos, cada año decimos lo mismo, Sí, pero vamos y mejorando. ojalá lo podamos seguir Ojalá, diciendo. ojalá. El año pasado fue muy bueno también, viste un cambio muy Muy bueno, bueno, sí. pero quizá terminaste más desgastado. Sí, 100%. Y, o sea, no desgastado a nivel mental, sino Físico. a nivel, pues que ciertos ejercicios ya, con la fuerza que cogió y tal, le generaban mucha fatiga. Y este año ha conseguido ajustar un poquito ese volumen, adaptar algunos ejercicios, porque lo que es la base es la misma, descansar un poquito más, que a Kevin siempre le ha costado un poquito descansar, pues por esa autoexigencia que él tiene, pero es como hablamos, es como a medida que vas experimentando y vas un poco probando, te acabas convenciendo de que menos es más porque tú mismo lo experimentas. Exacto. Pero cuando muchas veces lo escuchas desde fuera, No lo somos haces. muy cabezones Claro, y no lo haces. no lo hacemos. No lo haces. Y creo que al final yo pienso, cuando ya tienes un nivel, creo que es la parte, por ejemplo, Cuba, que sabéis que soy un gran fan de él, predica mucho con eso, ¿no? Hay que modular la fatiga, pero es cierto que para
ser capaz de modular la fatiga, primero tienes que generarla, que no es tan fácil generarla, hay que entrenar muy intenso para generar mucha fatiga, y una vez ya la tienes, pues saber modular un poquito en función de ello, que es lo complicado, ¿no? Al final, es como yo al final, si me dices hace unos años cuando empecé que iba a venir a hacer solo 10 series de femoral al gimnasio, te digo, tú estás chalado. Sí, y probablemente si las hicieses en ese momento no serías Nada, sería, claro, por eso muchas veces... Por eso, como hablamos, lo primero de todo es saber ejecutar y es saber llevar una presión de esfuerzo máxima. fallos. Y luego ya viene lo demás. Exacto. Porque, bueno, es que tampoco nos vamos a extender más. Sí, bueno, nos está podías muy pegar largo, 2 horas, sí. Porque al final lo que iba a comentar es que muchas veces ves a gente todavía muy intermedia que hace rutinas con muy bajo Muy volumen. Y genera una intensidad muy baja. Y, digamos, con esos parámetros ultra ajustados y luego no sabe ni generar esfuerzo, Exacto. ni ejecutar bien. Me pasa Entonces muchas no puedes veces, empezar la casa por el tejado. Exacto, me pasa muchas veces cuando alguien De me hecho, ve a esa gente creo que le vendría mejor 20 series que 10. Y- porque por lo menos... y 3 o 4 de alta intensidad que los Sí, deje un poco por el sí, suelo. exactamente. Al final, Es que ahora prácticamente no hacemos técnicas de alta intensidad porque no la necesitamos. exacto, sí, haces una y te acabas 10 minutos de descanso reventado y es así, pero al final hay que pasar por todas las etapas y creo que es bonito atravesar por cada una de esas etapas, hay que vivirlas todas porque, joder, si no has hecho una sentadilla con 200 kilos en tu vida, no has hecho un peso muerto con 200 kilos, creo que te queda una etapa por experimentar en el gimnasio. Hay que equivocarse, Sí, hay que probar y luego ya cada uno sacarle vuestras propias conclusiones. Por eso los jóvenes es muy importante que respetéis a la gente que lleva ya años en esto Y que escuchen, y que que escuchen. independientemente de que no estés de acuerdo con lo que está diciendo o no cases, escúchale, porque creo que de todo el mundo que lleva tiempo en esto se puede sacar algo. 100%, Eso es de muy todo el importante. mundo, 100%. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado esta charlita, que saquéis mucho jugo de ella. Y hemos dicho de hacer 10 minutos, al final se nos ha ido un poco, pero Bueno, creo que al para final... los que les guste este tema, yo creo Sí. que os la podéis poner a modo podcast casi, Exacto. porque se sacan cosas interesantes. Exacto. Y nada, chicos, un placer que hayáis visto, si habéis llegado hasta aquí y seguro que nos vamos viendo pronto, que este año espero que se vengan buenas cositas y mejores y aquí siempre con el jefe a mi lado. Ahí estaremos a tope, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.